Bueno, nuevamente buena tarde, chicos. Un placer saludarlos el día de hoy, deseando pues de que todo esté marchando perfectamente y pues a pesar de la situación que estamos viviendo, ¿no? Que todo esté dentro de lo normal. Eh, el objetivo es que de este tercer CIPAS es que revisemos cómo les ha ido con las actividades de nuestra tarea número 4, nuestra fase 4, cómo les ha ido en el desarrollo de las actividades y pues que por favor ustedes expongan sus dudas e inquietudes sobre el mismo. Entonces los escucho uno por uno. A ver, Frank, ¿cómo te ha ido? Profe, pues yo tuve algunas inquietudes, pero ya las resolví con el video que estaba en el foro. Creo que ya tengo todo más o menos bien. Pues los análisis me dieron un poquito duro, pero pues ya los cargué también. Listo. A ver, Manuela, ¿cómo te ha ido? ¿Cómo va todo? Manuela. Sí, señor, le escucho. ¿Cómo está? Bien, bien. ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo va todo? ¿Cómo te fue con los ejercicios? Pues bien, gracias a Dios. Y todavía estoy todavía en el primer punto porque me ha parecido muy difícil esa gráfica en Excel. Listo. Ya pasamos a revisar paso por paso. ¿Listo? Y Sí, esperamos. señor, le agradezco eh, mucho. les aconsejo que por favor tengan abiertos sus libros de Excel para que en la medida que vayamos desarrollando, ustedes vayan haciendo una vez el ejercicio, ¿vale? Hola, Ernei. ¿Cómo estás? Bien, profe, ¿usted cómo va? Muy bien, muy bien. ¿Todo bien por esos lados? Sí, sí, muy bien. Pues yo no he revisado el último video que envió. Hice los ejercicios como pensaba, tengo algunas dudas, entonces, pero sí los ejecuté, pues. Ya es como confirmar si lo pensé como era. Listo. Muchas gracias, Ernei. Hola, Lady, ¿cómo te va? Hola, profe, buenas noches. ¿Cómo va? No, profe, yo voy iniciando. Ahora he tenido unos problemas personales por los cuales no he podido avanzar en algunas actividades y espero poder, el tiempo que me resta, poder dedicárselo y avanzar con el tema, profe. Listo, así será, señorita Lady. Y por último, señorita Jessica, te escuchamos. Sí, profe, hasta ahora pues tengo dudas o he tenido inconvenientes solo en el 3. En el 3 no me he podido acomodar ahí. Ahí sí tengo duda, entonces vamos a esperar que se vayan resolviendo los otros ítems y ahí entonces para ver si me queda claro. Listo, listo, así será. Entonces, chicos, voy a comenzar a compartir mi pantalla para que revisemos el anexo y voy a compartirles el Excel que me sirvió de base para hacer el video tutorial. Obviamente no son los mismos ejercicios que están plasmados en el anexo porque pues la idea es que ustedes los desarrollen, ¿no? Pero pues es prácticamente el mismo procedimiento. Entonces voy a comenzar a compartir pantalla. ¿Todos ven mi pantalla? Sí, pero oscura en estos momentos. Así, bueno, ya se ve más Listo, claro. ya Sí, estoy señor. publicando el anexo. ¿Listo? ¿Lo podemos ver? Sí, señor, ya lo vi. Listo. Sí, Entonces, profe. ¿qué nos pide el primer ejercicio? El primer ejercicio, sencillamente tenemos dos funciones, una función de demanda y una función de oferta. ¿Sí? ¿Qué nos pide? Que hallemos con esta función, que hallemos el precio y la cantidad de equilibrio. Como les explicaba en el video tutorial, estas, al ser dos funciones de demanda, perdón, dos funciones, una función de demanda y la otra de oferta de cantidades, eh, podemos hacer una igualdad, ¿sí? Entonces, cantidad con cantidad y lo que hacemos es unir estas dos funciones y con base en esas dos funciones procedemos a desarrollar el ejercicio. Revisemos cómo se desarrollaría el ejercicio. Entonces, este es el ejemplo que les coloqué en el video tutorial
para que les sirviera a ustedes de guía. Tengo aquí dos funciones, obviamente estas dos funciones no son las mismas del ejercicio, y ¿qué es lo que hago? Las igualo, es decir, cantidad demandada igual a cantidad ofertada, y plasmo las dos funciones, ¿sí? Como ustedes pueden ver, la primera función, cantidad demandada, y la segunda función. La primera función es igual a la segunda función. ¿Qué es lo que tienen en común las dos funciones? La P. ¿Y qué es P? El precio. ¿Listo? Al tener estas dos funciones, la misma variable en común, ¿qué es lo que tengo que hacer? Entonces, hallar a P, porque recuerden que el primer ejercicio lo que nos pide es halle el precio, encuentre el precio. Y aquí entonces ya lo que comienza es un proceso de despejar. Entonces recuerden, el 10 me está sumando, ¿cierto? Tiene adelante un signo positivo, aunque ustedes no lo vean, se entiende que es positivo. Entonces, como está sumando, lo paso al otro lado a restar. Y como el 4P.04P está restando, lo paso al otro lado a sumar. ¿Listo, chicos? ¿Hasta ahí algún problema o es claro? Es claro. Claro, profe, gracias. Sí, profe, No ha hasta habido, ahí todo está no ha claro. habido inconveniente. ¿Listo? Entonces, ¿qué hago? Hago la resta. 100 menos 10 me da 100, ¿cierto? 0,6P más 0,4P. Como las dos P las tenemos en común, entonces lo único que hago es sumar el 0,6 con el 0,4 y me da resultado una P. Si estuviera multiplicando, entonces sería diferente. Si estuviera exponencial, sería diferente. ¿Listo? Pero aquí, como estamos sumando, entonces lo único que hacemos sumar son los cocientes. ¿Listo? Las constantes, perdón. Y aquí entonces tenemos 100 igual a una P. Como 1 me está multiplicando, aquí ya desarrollé entonces esta resta. 100 menos 10 me da 100, igual a 0,6 más 0,4 me da una P. Permítanme un momento, creo que el compañero Eduardo se quiere integrar. Dame un momento. Ya lo agregamos acá. Hola Eduardo, bienvenido. Uy, pero está rechazando la... Eduardo. Hola Eduardo. Hola tutor, buenas tardes. Listo. Eduardo, ya comenzamos. Estamos con sus demás compañeros. Estamos desarrollando el primer ejercicio a manera de ejemplo, teniendo en cuenta el videotutorial que les compartí. ¿Listo? Sí, señor. Espérame, por acá tengo un mensaje. Ah, listo. Entonces, como les venía diciendo, ya tengo entonces el resultado de acá, el resultado de la resta que es 100 y el resultado de esta parte que es 1P. Como necesito despejar P, como el 1 está multiplicando, entonces por regla general sabemos que pasa al otro lado a dividir. Y 100 dividido 1 pues me da 100, entonces 100 es igual a P. De esta forma hemos hallado precio. Y entonces P igual a 100, el precio es igual a 100. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hallar? Las cantidades. Como ya tenemos P, el valor de P, lo único que tengo que hacer es reemplazar la P en cada una de las funciones. Y entonces tengo la primera función y reemplazo entonces a P por 100 y tengo el siguiente resultado. Eso ya es matemático. ¿Hasta ahí hubo algún problema? No, profe, todo bien hasta ahí. Listo. Todo claro, No, ¿verdad? Señor. Hola. Bueno, continuamos. Entonces, Sí, luego, profe. ¿qué nos dice? Grafique este mercado. Sea explícito con los cortes en los ejes. Muchos de sus compañeros, ¿qué hicieron? Llegaron, hicieron una gráfica, pero no calcularon los ejes. ¿Listo? ¿Cómo se calculan los puntos de corte o los ejes? Sencillamente, tenemos nuestra función de demanda y nuestra función de oferta. ¿Listo?
Recuerden, estas funciones son inventadas a manera de ejemplo, no son las mismas que están en el anexo. ¿Listo? Con esa función, con esas dos funciones, ¿qué es lo que tengo que hacer? Como necesito hallar los puntos de corte, entonces lo primero que tengo que hacer es decir que cuando la cantidad es igual a 0, ¿cuánto me vale P? Hola, ¿quién tiene el micrófono abierto? Elvira, ¿tienes el micrófono abierto? Listo, tocó por este lado. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer entonces es graficar. Aquí tenemos nuestras dos funciones. Para hallar los puntos de cortes, ¿qué tengo que hacer? Entonces, convertir la cantidad en 0 para saber cuál es el valor de P. Entonces, cuando la cantidad es igual a 0, ¿cuánto me vale P? Entonces, lo único que hago es lo mismo, despejar. Entonces, tengo 0 igual a 110 menos 0.4P. Como el menos 0.4P está restando, lo que hago es pasarlo al otro lado a sumar, ¿cierto? Entonces, tengo 0.4P igual a 110. Y ahora lo que necesito entonces es despejar el 0.4 que me está multiplicando, entonces pasa al otro lado a sumar. ¿Está claro? ¿Está claro? Por favor, pendientes. Entonces lo que hago es dividir y entonces ya tengo la primera P. Pero ahora tengo que calcular el otro punto de corte cuando el precio es igual a 0. Es más sencillo. ¿Por qué? Porque si el precio es igual a 0, 0 por algo me da 0, ¿cierto? Entonces prácticamente esto se borra y tengo entonces que la cantidad es igual a 110. Y aquí tengo entonces mis puntos de corte para la demanda. Entonces recuerden, cuando la cantidad es igual a 0, el precio es igual a 275. Y cuando el precio es igual a 0, la cantidad es 110. ¿Listo? Aquí tengo mis puntos de corte para la demanda. Ahora hacemos lo mismo para la oferta. Tengo aquí mi función. Cuando la cantidad es igual a 0, entonces lo mismo, despejo. Y tengo que P es igual a menos 16,66. Y ahora, cuando el precio es igual a 0, entonces ya sabemos, un número multiplicado por 0 me da 0, entonces esto se va, y entonces cuando el precio es igual a 0, la cantidad es igual a 10. ¿Listo? ¿Está claro? Ya tengo mis dos funciones, los puntos de corte para mis dos funciones. Ahora, ¿cuál función me falta? ¿Cuáles puntos me faltan? Pues sencillamente los puntos del equilibrio, que fue los que ya encontramos en el punto A. ¿Listo? Que es precio y cantidad. Recuerden, el precio siempre está sobre el eje Y, es decir, sobre el eje vertical. Y la cantidad siempre va a ir en el eje X, es decir, en el eje horizontal. ¿Listo? Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Graficar. Y es muy sencillo. Ya verán ustedes que es demasiado fácil. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta, alguna duda? Por mi parte no. No, profe, gracias. ¿Todo está No, claro? todo está bien. Sí, Listo. profe, todo está bien. Listo. Supongo que lo que les ha complicado es cómo graficar, ¿verdad? ¿Cierto? ¿Han tenido problemas con la gráfica? Sí, señor, a mí me ha dado duro con la gráfica del 3. Bueno, la gráfica del 3 es similar a lo que vamos a hacer. ¿Listo? Bueno, aunque ahí no tenemos puntos, pero sí es como se hace la interpretación. Ahora, voy a proceder a graficar. ¿Qué es lo primero que tengo que ir? Ir a insertar y para este caso voy a seleccionar un gráfico de dispersión. ¿Listo?
Ese gráfico de dispersión le voy a decir, por favor, deme un gráfico de dispersión con líneas rectas. Y le doy seleccionar. Como ustedes pueden ver, nuestro gráfico, entre comillas, es blanco. Es decir, no hay un gráfico por ahora. ¿Qué voy a hacer? Ahí si quiere ustedes mismos vayan haciéndolo. Seleccionamos, estamos sobre el gráfico, damos clic derecho y le damos seleccionar datos. ¿Listo? Una vez hayamos seleccionado los datos, vamos a ir acá a las entradas de las series y le vamos a decir agregar. Ahora, ¿qué es lo primero que vamos a graficar? Vamos a graficar nuestra curva de demanda. Entonces, el nombre de la serie se va a llamar demanda. Permítanme un momento, chicos. Permítanme un momento, me está ingresando una llamada a la oficina. Qué pena, chicos. Entonces, retornando. Nombre de la serie. Nuestra primera gráfica se va a llamar demanda. ¿Listo? Los valores X de la serie. Recuerden, la cantidad va en X. Entonces, vamos a seleccionar los dos valores de X. Y luego vamos a seleccionar los valores de Y, es decir, los valores del precio. Y como ustedes pueden ver, ahí tenemos nuestra primera gráfica, nuestra primera curva, que es la curva de demanda. Pero ahora debemos complementar nuestra curva de demanda al agregar la curva de la oferta y el punto de equilibrio. Entonces me paro sobre el gráfico, nuevamente clic derecho, seleccionar datos. Como ustedes pueden ver, aquí ya está la demanda. Lo único que vamos a decir, agregar, ¿sí? Nombre de la serie, entonces, oferta. Cantidad, entonces ya saben, va en el eje X, valores, va en el eje Y. Y le damos a aceptar. Y ahora vamos a agregar nuestro punto de equilibrio. Entonces, equilibrio, X tenemos el precio, perdón, la cantidad, y Y tenemos el precio. Y lista nuestra primera gráfica. Pero como ustedes pueden ver, nuestra primera gráfica está mocha, ¿cierto? ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Agregarle tendencia a nuestra curva de oferta para que se extienda y se evidencie el punto de corte. ¿Cómo hago para agregar esa tendencia? Entonces sencillamente voy aquí en el más que ustedes ven en el gráfico y le voy a decir agrégueme etiqueta de datos para que me muestre las coordenadas y además de eso agrégueme línea de tendencia, y él le pregunta a qué le va a agregar línea de tendencia y le vamos a decir agregarnos una línea de tendencia a la curva de oferta. Le vamos a aceptar y listo, pero vemos que todavía no se extiende nuestra curva de oferta. Entonces nos paramos sobre la línea, sobre la curva de oferta, damos doble clic y aquí ya ustedes ven que se expande un formulario, digámoslo así, y entonces, como ustedes pueden ver, aquí tenemos nuestra curva es lineal y aquí le dice extrapolar en el futuro. Como pueden ver, está en 0, pero como vamos a agregarle tendencia, vamos a decirle entonces que nos lleve hasta 120 y le damos enter. Y como ustedes pueden ver, ya nuestra curva de oferta se extendió y así podemos graficar nuestra
nuestras funciones y el punto de equilibrio. ¿Preguntas hasta ahí? En vez de yo hacer esa línea de tendencia, puedo simplemente calcular más puntos con la curva de... Sí, no hay ningún problema. Sino que pues de esta es la forma como más sencilla, ¿no? No hay ningún problema. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, Fran dice que todo está claro. Entonces, las otras cositas son ya temas de detalle. Entonces, por ejemplo, vemos que está 0, pero vamos a agregarle las otras coordenadas. Entonces, nos paramos ahí en 0, le damos doble clic y le decimos, por favor, agréguenos también la etiqueta de X. Y como ustedes pueden ver, entonces ya tenemos la coordenada completa. ¿Listo? Vamos, le damos negrita para que pues quede un poco mejor. Lo mismo vamos a hacer en la curva de oferta, doble clic, valor de X, ¿sí? Y luego nos tenemos en 100 y denos valor de X. Y aquí entonces de esta forma tenemos graficado. Ahora, no podemos marcar en la gráfica no podemos marcar nuestras líneas para el punto de equilibrio. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a ir a insertar, chicos, vamos a insertar, le damos ilustraciones, formas y seleccionamos una línea. Nos paramos en el punto de equilibrio y la desplazamos. Pero lo que queremos es que se nos vea punteada. Entonces, acá en el estilo de formas, bajamos un poquito y vemos nuestra línea punteada. Como es muy delgada, vamos aquí al ladito, contorno de forma, y le decimos grosor. Por favor, engruésela un poquito más. Ahí tenemos la primera, ahora vamos a agregar la segunda. Nuevamente, insertar, ilustraciones, formas, línea, y la extendemos. Bajamos, seleccionamos la punteada, contorno de forma, grosor y listo. Aquí tenemos nuestra gráfica. ¿Preguntas? Manuela dice que está claro, Jessica también. ¿Preguntas hasta ahí? Listo. Está perfecto, profe, gracias. Listo, entonces supongo que han tenido problemas o tuvieron problemas con el excedente del consumidor y el excedente del productor, ¿verdad? ¿Cómo se realiza el cálculo? Sencillamente el cálculo se realiza teniendo muy claro cuáles son las áreas que se encuentran dentro de nuestra gráfica. Entonces, recuerden, el excedente del consumidor corresponde al área de nuestra gráfica que está superior al punto de equilibrio. Entonces, como pueden ver, este triángulo azul corresponde al área del excedente del consumidor. ¿Qué quiere decir eso? Que toda esta área representa el ahorro de los consumidores debido a la competencia del mercado. Si no hubiera competencia del mercado, pues sencillamente nos tendríamos que ir a precio, ¿sí? A precio, al valor que se ajustara, al precio que hubiera en el mercado. Pero al haber mucha cantidad de oferentes, pues asimismo disminuye el precio y por eso este ahorro representa el excedente del consumidor. ¿Cómo hacemos para calcular el excedente del consumidor? Pues como es un triángulo, tenemos que calcular el área del triángulo. ¿Y cómo calculamos el área del triángulo? El área de un triángulo, la fórmula nos dice base por altura. ¿Listo? Pero aquí hay que tener en cuenta una cosita, chicos. Que la base sencillamente es la resta de 275 menos 100. ¿Por qué menos 100? Porque yo tengo que quitarle esta partecita de 0 a 100, no corresponde al excedente del consumidor, sino al excedente del productor. Por lo tanto, debo quitarle esa parte. Por eso lo resta, porque nuestra nueva base
va a ser en 100, no en 0. ¿Listo? Por eso tengo que entrar a hacer la resta. Y para el caso de la... perdón, esta es la altura. Esta es la altura. Y para el caso de la base, pues sencillamente la base si arranca desde 0, entonces 70 menos 0, pues ya tenemos el valor, pues que obviamente es 70. ¿Listo? Entonces recuerden, la altura tengo que restarle a los 275, tengo que restarle 100, porque a partir de ahí es que comienza mi altura, y 70, si no hay ningún problema, porque como ustedes pueden ver, comienza desde 0 nuestra cantidad demandada, es decir, nuestra base. Y eso lo dividimos por 2 y aquí entonces tenemos nuestro excedente del consumidor. ¿Listo? Caso muy diferente, chicos. Manuela dice que le dio toda rara la gráfica, pero tiene que haberte dado así por el estilo. Manuela, ¿sí? ¿O qué problema tuviste? Manuela. Tutor, le comparto pantalla, pues. Listo, compártela. En realidad yo una gráfica, no sé, muy diferente. Espera un momentico, yo le comparto la pantalla. ¿Sí está viendo mi pantalla? No. Compartir. Regáleme un momentico. Listo, ahora sí. Esa fue la gráfica que me dio. ¿Sí la está viendo? No, señora. Mírela allí. Ahora sí. Eso fue lo que me dio, o sea, una gráfica así como, no sé, en el excedente del consumidor. No, muestra los puntos de corte, porfa. Mire. Ah, perdón. No, es que estás tomando una gráfica normal. Ojo, que tienes que tomar la misma gráfica del punto anterior. Esa fue la que yo hice para el punto anterior. No, está mal. Tienes mal calculado los puntos de corte. Muestra los puntos de corte. Regáleme un momentico, yo lo tenía por acá. Mire, los puntos de corte tengo... No, pero ¿cómo los calculaste? Mire, acá los tengo. En la oferta... Entonces, mira, por ejemplo, ahí tienes, cuando Sí. el precio, cuando la cantidad es 0, el precio es 600, pero eso no se refleja en la gráfica. Mírelo acá, mírelo aquí, está como muy grande, espera un momentico. Mírelo aquí abajo, ahí está el 600. Ay, ¿cómo hago para colocarla más pequeña? Está como muy grande. No, pero es que Tiene los la tienes gráfica al revés, invertidos. tiene la gráfica al Los revés, tienes no sé. invertidos, tienes invertida la gráfica. Ay, con razón. Ah, ya. Entonces, por eso es que me está quedando toda rara la... Ajá. Ah, bueno, te la voy a corregir. Tienes Sí, invertido. señor. Sí, dale clic derecho, Sí, señor. Seleccionar datos. Sí, señor. Y, por ejemplo, esa de series, quítala, dale quitar. Ahí, dale quitar. Y la misma serie en blanco. No. Dale cancelar. No te emociones, dale cancelar. Sí. Nuevamente, clic derecho, seleccionar. Sí. Quita series, esa. Dale quitar. Ahí ya. No. Clic. ¿Así? Clic. Señor. Clic, dale clic. Ah, le doy acá a quitar. Y quitar. Y ahora párate en serie en blanco, dale clic a serie en blanco y dale quitar. Yo también puedo darle. Dale quitar. Sí, señor. Listo, aceptar. Ah, bueno, perdón. Ve, entonces, párate
nuevamente, clic derecho. Sí, señor. Ahí te falta agregar el equilibrio, ¿no? Pero eso lo haces ahora para no incomodar a tus compañeros. Entonces, Sí, seleccionar señor. datos, seleccionar datos. Ahí dale, como estamos en la demanda, dale modificar, donde está modificar. Sí, señor. Entonces, nombre de la serie está bien, párate en valores de la serie. Sí. Si ves que ahí valores de la serie, ahí debe ir, es X. Pero aquí tengo, No, la que precio, tengo ahí. ojo, precio es Y. Lo acabé de decir, Ah, precio es Y. Entonces borra ahí y selecciona la cantidad. Listo. Ahora borra la otra y selecciona. Listo. ah, Lo mismo haces con la oferta. sí, yo ahorita ya la arreglo. Listo, pero tú ya la arreglas, pero está claro, ¿verdad? Sí, señor, Todos ya, sí, señor. tienen la curva de la demanda así, ¿verdad? Sí, yo ya, ahorita ya que terminemos ya la grafico, que ya entendí esa parte. Listo, pero los demás chicos, ¿todas las tenemos así? Muchísimas gracias. Chicos, Sí, sí, así está, así sí está. tienen 120 0 y 600 0, ¿verdad? Porque esa es la respuesta. Aquí me estoy adelantando un poco, pero es así. Entonces, el primero, entonces, el excedente del consumidor, ya sabemos, el triángulo superior al punto de equilibrio, ¿listo? Que esté por debajo de la curva de la demanda. ¿Cómo calculo? Entonces, calculo el área del triángulo, pero restándole 0 a 100, porque recuerden que la altura comienza con 100. No comienza en 0, sino que comienza con 100, por eso tengo que restarle 100. Ahora, la parte inferior no es un triángulo. Si ustedes ven, mira, es un trapecio, porque viene acá así, acá, y luego viene acá, ¿sí? Hay dos formas de calcular esa área. A través de la fórmula del trapecio, que es un poco más compleja, o sencillamente dividiendo el área en un rectángulo y en un triángulo. ¿Listo? ¿Qué tengo que hacer? Entonces, acá tengo el área del rectángulo y aquí tengo el área del triángulo. Entonces, la fórmula entonces del rectángulo, que me dice sencillamente altura por base. ¿Cuál es la altura? De 0 a 100, ¿cierto? Y la base, ¿cuál es? De 0 a 10. ¿Listo? Recuerden que este es mi ejemplo. Y ahora voy a calcular el área del triángulo. ¿Cuál es entonces el área del triángulo? La base, que tengo que hacer una resta. ¿Por qué? Porque va de 70 a 60, no va hasta 0. ¿Sí? Entonces tengo que quitarle el pedacito del rectángulo, ¿cierto? 70 menos 100, y la altura si no hay ningún problema porque es de 0 a 100. ¿Listo? Y tengo ya el área del triángulo. Ahora, ¿qué hago? Sencillamente sumo el área del triángulo y sumo el área del rectángulo y ya tengo mi excedente del productor. ¿Qué significa? Que son las ganancias adicionales de los productores debido a la competencia del mercado. Recuerden, ¿por qué excedente del consumidor es un ahorro? Pues sencillamente porque es nuestra ganancia. Hablaríamos lo mismo de ahorro en los productores, no. Pues un ahorro para los productores sencillamente pues se traduce en teoría en ganancias. Por eso es que tenemos estos dos excedentes. Aquí yo, ¿qué le agrego? Pues el excedente total, que es pues sencillamente la suma de los dos excedentes. ¿Algún problema hasta ahí en este punto? Profe, hay una tercera forma de calcularlo, pero Tomás, si quieres, es calculando el triángulo completo hasta el punto negativo y restarle el triángulo pequeño. Ah, eso, o exacto. Sí, porque acá tenemos este triángulo, como lo dice Ernei. Muy bien, Ernei, muchas gracias. Acá tenemos este pequeño triángulo, ¿cierto? Sería calcular todo el triángulo acá y le restamos el triángulo pequeñito.
pero pues son distintas formas. La cuestión es hallar el área del triángulo o sencillamente calcular el área del trapecio, que también es otra forma. No hay ningún problema. Luego tenemos que si el mercado genera un cambio tecnológico. Recuerden, si el cambio tecnológico hace parte de la oferta, ¿cierto? Entonces, al haber un cambio tecnológico, pues tengo una nueva función. Recuerden, chicos, se me olvidaba mencionarles que si aquí solamente tuviéramos Q y Q, es decir, Q y Q, ¿cómo ustedes hubieran determinado cuál es la curva de la función de cantidad demandada y la función de cantidad ofertada? Sencillamente por el símbolo, ¿sí? La función de la cantidad demandada es negativa. ¿Por qué? Porque si aumenta el precio, ¿qué va a pasar entonces con la cantidad demandada? ¿Qué pasa si aumenta el precio del arroz? Bueno, el arroz no, porque todos comemos arroz y sacrificamos cualquier otro alimento por arroz. A ver, no sé, ¿qué pasa si aumenta el precio de los vehículos? No hay compra. Se deja de comprar. Exacto, o sea, dejan de comprar, es decir, que va a disminuir las cantidades, ¿cierto? Pero si aumenta el precio de los vehículos, ¿qué van a hacer? ¿Será que los productores van a dejar de vender porque aumenta el precio? No, ¿no es cierto? Para ellos, pues van a vender, ¿cierto? Va a haber una mayor utilidad, ¿verdad? ¿Claro hasta ahí? Entonces, continuemos. Acá, pues, ¿qué hacemos? Sencillamente jugamos como necesitamos hallar un nuevo punto de equilibrio, entonces aquí calculo de una vez el precio con la nueva función de demanda de la oferta. Y como cambia, nos dice, por favor, muéstrelo gráficamente. Entonces, como cambia mi función de cantidad ofertada, entonces, ¿qué hago? Pues sencillamente pues utilizo la nueva función y nuevamente hallo los puntos de corte. Y aquí los tenemos. Gráfico, pero luego nos dice, estime el nuevo equilibrio y redacte un párrafo de análisis. Entonces, aplico, entonces ya sabemos la cantidad, igualo las cantidades y sencillamente calculo las nuevas cantidades y sencillamente gráfico. Ahora el párrafo de análisis, pues, ¿qué pasa entonces, chicos, con este cambio tecnológico? Agreguémosle la anterior oferta, ¿cierto? Porque hubo un cambio, fue en la oferta. Entonces acá, valores de la X, valores de la Y. Y le damos a aceptar. Y aquí tenemos, dame un momento por favor, línea de tendencia. No me quiere mostrar la línea de tendencia. Ahora sí. Y le vamos a decir, llévenos a 200. ¿Está en cuánto estaba? 110, entonces llevemos la otra también a 110 para que no nos... Entonces, aquí gráficamente vemos cómo entonces se movió nuestra curva de oferta. ¿Listo? Antes consumíamos, con el anterior precio, antes consumíamos 70 a un precio de 100. ¿Sí? Ahora
72 a un precio de 95, ¿sí? Es decir, como bajó el precio, ¿qué pasa? Demandamos más, ¿verdad? ¿Preguntas? Eso es parte del párrafo que ustedes tienen que hacer, ¿listo? Hasta ahí todo claro. No voy a profundizar en el punto 2 porque es similar al punto 1 y creo que ahí ya no hay mayor explicación, o si tenemos dudas respecto al punto 2, chicos. Chicos, No. ¿ninguno? Entonces pasemos al punto 3. Que aquí sí es donde Manuela o Jessica tienen dudas. Voy a poner el primer, o bueno, ¿cuáles dudas tienen sobre el punto 3? O sea, yo la forma en que lo desarrollé es como una, o sea, lo que están planteando, por ejemplo, en el punto A es una situación hipotética de que entren aguas saborizadas a generar competencia del agua embotellada. Sí, señor. O sea, según eso estoy entendiendo, es que ahí o entra a sustituir o puede entrar, o sea, aumenta la oferta de las aguas, digámoslo así. Bueno, Esto es, sí. a sustituir no, qué pena que te interrumpa, Nay, porque recuerde que hablamos de competencia. Si la sustituye, entonces ya no hablaríamos de competencia, ¿sí? Entonces, básicamente lo que hay es más oferta. Sí, más oferta. Pero entonces, como hablamos de el agua embotellada como tal, ¿cierto? Entonces vámonos a esta gráfica, que es básicamente, aquí tenemos, es nuestro mercado con agua saborizada, ¿cierto? Vamos a partir de esta, hagamos de cuenta que esta es nuestra gráfica. Voy a llevármela para acá. Y revisemos el punto A. Entonces, nuestro mercado inicial, digámoslo así, solamente con agua embotellada, esta era nuestra demanda, ¿cierto? Pero como ingresa un agua saborizada, ¿qué pasará con nuestra demanda? ¿Aumenta o disminuye? Debería aumentar, ¿Por qué? porque hay como más, o sea, al haber más opciones, la gente como que le provoca más comprar esa agua pues, en general. Pero, ojo, ten presente que aquí lo que está pasando es que el mercado, ¿sí? El mercado, la cantidad demandada del agua embotellada va a disminuir, ¿sí? Por eso pasa de un punto a un punto B. ¿Por qué? Porque esta demanda que se está perdiendo del agua embotellada va a ir en un nuevo gráfico al agua saborizada. ¿Sí me hago entender? Ah, listo, disminuye la demanda. Sí, claro, claro, porque estamos evaluando, recuerden, el mercado del agua embotellada, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa entonces con el precio? Al disminuir la demanda, pues obviamente vamos a tener un nuevo precio, ¿cierto? El cual va a ser inferior y obviamente pues la cantidad va a ser inferior. ¿Listo? Entonces, si ustedes en sus negocios o en sus empresas pues ingresa competencia, pues obviamente ya no van a vender lo mismo, la cantidad demandada no va a ser lo mismo, va a disminuir y por lo tanto tendrán ustedes que ajustar el precio. ¿Listo? Para hallar un nuevo punto de equilibrio. ¿Claro todos? Sí, lo que pasa es que yo ahí lo interpreté como que había más oferta. Finalmente tiene como el mismo, un efecto similar, porque a la vez más oferta también baja el precio, pero Sí, lo que es la claro, oferta. claro, claro. Aumentar la oferta. Si ves que entonces el precio ya disminuyó del agua, ¿sí? Sí, ¿Y es lo lógico o no es lo lógico? sí, es lo lógico. Es lo lógico, ¿no? Si ingresa competencia y veo que estoy perdiendo mercado,
pues, ¿qué pasa? Pues lo primero que hago es o implementar nuevas estrategias de mercadeo o agregarle un valor agregado o sencillamente disminuir el precio para que a pesar de que haya un nuevo producto, pues la gente siga comprando. ¿Listo? Chicos, así se desarrollan todos los puntos, pero ojo, tengan cuidado especial con el punto D y con el... bueno, ¿cuándo se mueve la oferta? La oferta se mueve en el punto C. ¿Sí es así o no es así? El punto B también es que aumenta, el punto B es que aumenta la demanda, ¿cierto? Sí, claro, porque estoy necesitando más zapatos, entonces sencillamente me llevo esta curva para acá, ¿cierto? Al llevármela, pues ya va a haber, voy a aumentar la cantidad porque se requieren más zapatos y obviamente el precio va a ser un poquito más, ¿cierto? Y el punto C es que disminuye la oferta por el problema de la niña. Ajá. Porque aquí ya no podemos hablar de la cantidad. Es decir, si voy a ponerles un ejemplo. Por ejemplo, acá en Neiva se producen 10 libras de arroz, ¿cierto? Y hay 10 personas que consumen, es decir, esas 10 libras de arroz. Es decir, cada persona consume una libra. Pero si por culpa de una sequía ya no se producen 10 libras, sino que se producen 8, ¿cierto? La demanda sigue siendo igual, las mismas 10, pero la oferta es menor y por lo tanto el precio va a aumentar. ¿Listo? Eso es lo que ustedes tienen que graficar. Sino que les digo que tengan cuidado con el punto D y el punto E porque los trabajos que he revisado solamente me grafican esto, pero no tienen en cuenta que en el mismo ejercicio se está dando la solución. Por ejemplo, en el mercado del dólar se generan expectativas de incremento de la tasa representativa del mercado. ¿Cómo se traduce esto? Es decir, que va a aumentar el precio del dólar, palabras más, palabras menos, debido a la inestabilidad en las relaciones entre China y Estados Unidos. ¿Qué pasa si se incrementa el precio de la tasa representativa del mercado? ¿Qué pasa si aumenta el precio del dólar? Si aumenta el precio, disminuye la demanda. ¿Qué más podemos decir? O sea, hay dos opciones. Si coge de tajo, aumenta el precio, pues entonces va a disminuir la demanda. Pero como hay una expectativa, entonces también puede ser que aumenta la demanda porque la gente se va a preparar por esa expectativa que hay, pero aún no ha subido. Y lo que va a hacer que el precio aumente, ¿cierto? Pero ojo que acá ya me están diciendo, y al mismo tiempo aumenta la cantidad de dólares ofrecidos. Es decir, que en un momento inicial, ¿cierto? Una curva se va a desplazar, pero como respuesta, para que evitar esa volatilidad, aumenta la cantidad de dólares ofrecidos. Les voy a poner un ejemplo. El dólar está a 3.000 pesos y resulta que va a subir a 4.000. Entonces, como hay expectativas de que suba, ¿yo qué hago? Pues compro más dólares, ¿cierto? ¿Para qué? Por ejemplo, si soy exportador, pues voy a tener dólares guardaditos, o si vendo dólares, pues los voy a tener guardaditos para ganarme esos 1.000 pesos, ¿sí? Entonces, acaparo más dólares, ¿sí? Pero resulta que el gobierno o el Banco de la República se da cuenta de esto y como tengo nomás 10 dólares y me va a pasar esto en el mercado, ¿qué hago? Voy a sacar otros 10 dólares. Es decir, ahí va a evitar que el precio incremente y se mantenga la oferta, ¿cierto? Entonces, por eso ahí hay 4 líneas, 2 para demanda y 2 para oferta. Lo mismo sucede para los computadores. ¿Listo? Entonces supongamos que en el momento inicial esta es la demanda de dólares, esta es la demanda de dólares, pero como va a subir el precio del dólar, ¿cierto? Entonces pasa de una demanda de dólares de A B, ¿cierto? Y tengo inicialmente esta mi curva de oferta, pero como voy a sacar más dólares,
al mercado. Para evitar eso, entonces voy a tener una nueva curva de oferta. Entonces me falta colocar la nueva curva de oferta y entonces vamos a tener 2 puntos de equilibrio. ¿Listo, muchachos? Le puedo poner compartir pantalla para mostrarle cómo lo hice. Hágale, hágale. Listo. Entonces acá es que le da compartir pantalla a esta vaina. Dame, yo busco. Están viendo mi pantalla. No, Profe, ¿están señor. viendo mi pantalla? No. La forma que aquí lo vea. Ahí. No, señor. Ah, ya comenzó a compartir. Listo. Entonces yo aquí, ¿qué tengo? Tenemos una curva de demanda inicial, que era Ajá. esta amarillita. La amarilla. Ajá. Una curva de oferta inicial que era esta como gris. Listo. Entonces aumento la demanda. Ya se me llevó esta Q de 2. Y aumento la oferta, la Q, o sea, esta naranja. O sea, al ¿Listo? final eso da 2 puntos de equilibrio y el balance pues queda como más bajo el precio. Pero podría suceder lo contrario, ¿cierto? Pero podría suceder lo contrario, claro. Listo. O sea, así está más o menos como ¿Sí? bien interpretado. Listo, señor. Bueno, por acá nos dice Jessica, profe, yo entiendo la interpretación, lo que no me da es la gráfica, disminuye por competencia. Claro, Jessica, pues eso fue lo que expusimos inicialmente, ¿no? Esta es nuestra inicial, al haber competencia, pues va a disminuir, ¿verdad? ¿Quién más? Disminuye, no se vende lo mismo. Una pregunta, profe, esas gráficas, esas preguntas se deben justificar. Ojo, ¿qué nos dice el anexo? Suponga los siguientes casos, en cada uno grafique la situación expuesta, cómo se representa el movimiento de la curva correspondiente, muestre los efectos que generan el precio y las cantidades, el desequilibrio y el nuevo equilibrio. Entonces, usted lo que tenemos que hacer entonces es trabajar sobre la gráfica. Entonces, permítanme. Si esta fuera la gráfica, entonces ya tengo el equilibrio inicial, pero me falta graficar el nuevo. Bueno, ¿qué pasa? Graficar entonces el nuevo equilibrio. Supongamos que este sea. ¿Sí? Con algo de grosor. E insertemos otra para graficar. Profe, no veo tu pantalla. Perdón. Gracias. Gracias. ¿Ahora sí? ¿Sí? No, profe, nada. Señor. Ahora. Chicos, me avisan porfa Sí, cuando. profe. ¿Ahora sí? Listo. Entonces, como les decía, entonces formas. Si este fuera nuestro ejemplo, pues ¿qué tendríamos que hacer? Entonces graficar nuestro nuevo punto de equilibrio. Y entonces vemos que corramos para borrar esta. Entonces, ¿qué pasa? Pues el precio entonces bajó a 100, pero la cantidad también bajó a 50. ¿Listo? Aquí estamos diciendo, mira, muestra los efectos que se generan en el precio y las cantidades. Ya dijimos, precio disminuye, la cantidad disminuye, ¿verdad? El desequilibrio, que este es el desequilibrio que se genera, y el nuevo equilibrio. ¿Listo? Y ahí tenemos desarrollado el punto 3. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Ninguna? Listo. Entonces pasemos ahora al punto 4. Señora. Disculpa, profe. En el punto 3 entonces solo graficamos.
Sí, porque ahí no nos está pidiendo nada más la guía. Perfecto, profe, gracias. ¿Sí? Suponga los siguientes casos, en cada uno grafique la situación expuesta, mostrando cómo se representa el movimiento de la curva, muestre los efectos que generan el precio y la cantidad, el desequilibrio y el no equilibrio. ¿Listo? Punto 4. ¿Tuvieron problemas con el punto 4? ¿Qué problemas tuvieron? Profe, ninguno, no he tenido problema, pues yo en particular no he tenido. Algunos sí, chicos. Sencillo. Profe, ahí no, de pronto la pregunta es, los cambios porcentuales que se calculan en el caso, por ejemplo, en el punto A del cuarto, Ajá. se calculan como el valor absoluto de eso, o sea, sin importar los símbolos o No, los signos. Ojo que hay que tener en cuenta eso. los signos. Porque si es negativo, hablo de inelasticidad. Si es positivo, hablo de elasticidad. Entonces, si es negativo, es un bien que me genera inelástico. ¿Listo? Entonces, ¿qué les parece? Voy a desarrollar el punto A para la situación A. ¿Listo? Recuerden que estos son ejemplos que yo he puesto. ¿Qué me dice la fórmula? Chicos, la fórmula me dice... Verifique cómo calculo la elasticidad. La elasticidad sencillamente es el resultado de la variación de la cantidad sobre la variación del precio. ¿Listo? Entonces, ¿cómo es la fórmula? Digámoslo así, que la cantidad inicial menos la cantidad final, cierro, dividido la cantidad inicial. Ay, perdón, sí, señor, ya tranquilo. Dividido la cantidad inicial. ¿Listo? Ahí ya tengo mi variación de la cantidad. Todo esto, por eso hago doble paréntesis, como ustedes pueden ver, el negro me encierra toda la fórmula y el rojo solamente me está encerrando la división, la resta, perdón. ¿Sí? Todo esto dividido, nuevamente, abro paréntesis, el precio inicial menos el precio final, cierro, dividido el precio inicial y cierro. Y listo, sencillito, es mecánico. Ahora, ¿qué es lo que ustedes tienen que hacer? De acuerdo con este resultado, revisen la bibliografía, cuándo es inelástico, cuándo es elástico. Ojo porque recuerden que hay tres tipos de elasticidades. Elasticidad precio-demanda, elasticidad ingreso-demanda y elasticidad precio-oferta. ¿Listo? Por eso aquí cada uno se expone los tres ejercicios. ¿Preguntas? Profe, pero por ejemplo, entonces en este caso, a usted le dio menos 1.27. Ajá. O sea, estamos viendo pues que el incremento en la cantidad demandada fue No. 18. No, señor. Si el precio me incrementa, obviamente me va a incrementar la cantidad demandada. ¿Sí? El precio, pero en el ejemplo suyo, mire, el precio incrementó de 14 a 16. Sí, señor. Entonces, Eso da un 14.28% de incremento del precio. ajá. Y la cantidad demandada disminuyó, obviamente porque al más precio, entonces menos demandan. Al Ajá. disminuir de 22 a 18, eso viene siendo como un 18%. ¿Qué significa? Que es un incremento más alto en porcentaje, la cantidad demandada versus el porcentaje de incremento en el precio. Y me da que Sí, no. Aquí lo que tenemos que evaluar es que ese bien, porque recuerden que es el disco compacto, ¿sí? ¿Qué pasa con el disco compacto? ¿Es elástico o es inelástico? Si fuera elástico, quiere decir que así el precio suba, la cantidad o se mantiene o aumenta, ¿sí? Es elástico. sí. Pero como en este caso, en mi ejemplo, es negativo, es decir, que si el precio disminuye, pues la gente pues, se verá en la necesidad de demandar menos, ¿sí?
Pero si miramos, por ejemplo, el precio del arroz, ¿sí? Si tomáramos como ejemplo el precio del arroz, hacia el precio aumente, la gente, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con el arroz? Siguen consumiendo lo mismo, o sea, es inelástico, digámoslo así. Exacto, no, elástico. Sigue consumiendo, ¿sí? Siguen consumiendo, sí. Bueno, sí. Pero entonces, venga, entonces, o sea, la interpretación ahí conceptual es varias. O sea, elástico es que un incremento en el precio de X porcentaje no tiene un efecto, ¿ves? Sí, tiene un efecto muy alto en la demanda. Sí. ¿Y cuál es, Pero y si pasa lo contrario, o sea, es que cuando es el signo negativo es que yo no entiendo la interpretación que pasaría, qué es lo que pasa ahí. ¿Cuál de las tres opciones es? Sí. Tienes que revisar la bibliografía porque pues ahí se explica, pero mira, acá coloco una pequeña definición. La elasticidad indica en qué medida se ve afectada la demanda, porque hay que tener en cuenta que estamos evaluando la elasticidad precio-demanda, es decir, si el precio se mueve, ¿qué pasa con la demanda? Por las variaciones del precio. Es por tanto una manera de representar y conocer las preferencias de los consumidores. Es decir, que si aumenta el precio, pues cambian las preferencias, porque es que el CD, pues no es que sea un bien de primera necesidad, pues si aumenta el precio, pues lo dejo de consumir, ¿sí? Muy diferente al precio de la cerveza, que si aumenta el precio de la cerveza, o pues seguimos consumiendo la misma cantidad de cerveza o consumimos más. ¿Listo? Ya. Sí, porque o sea, las situaciones que yo encontré en las definiciones hay inelástica, elástica, perfectamente elástica y perfectamente inelástica, pero siempre, siempre con... ¿Cómo? Qué pena que te interrumpa, Hernán. Dale. Ojo, que como le digo, son tres situaciones diferentes. La que su merced encontró es la elasticidad precio-oferta, que ahí sí tengo 5 tipos de elasticidades. Sí. Por eso les digo, tengan mucho cuidado. Ojo, porque la primera es elasticidad precio-demanda, la segunda es elasticidad ingreso-demanda. ¿Qué significa? Si aumenta el ingreso, ¿qué va a pasar con la demanda? ¿Sí? En teoría, consumiríamos más, ¿cierto? Pero si ustedes se ganan 1.000.000 y todos los días comen una libra de arroz, así ganen 2 millones, no va a aumentar las libras de arroz, ¿o sí? No. ¿Sí? Entonces, por eso se catalogan unas diferentes elasticidades y se catalogan los bienes, tipos de bien, si es un bien inferior, si es un bien normal. Entonces, esa lo van a encontrar en la bibliografía. ¿Listo? Listo. Y en el punto 5 es qué pasa con la oferta si el precio se mueve, ¿sí? Entonces, si el precio aumenta, ¿qué pasa? Y entonces aquí tenemos unos tipos de elasticidades y tenemos la definición y es lo que ustedes cuentan en la bibliografía y por eso tienen que clasificar estos productos, qué tipo de producto es. Por ejemplo, tengo el producto 1 que me dio una elasticidad 1 y eso significa que ese producto, su elasticidad es unitaria. ¿Y qué significa que sea unitaria? Que así aumente el precio, su consumo o su oferta va a aumentar en la misma proporción, ¿sí? Es decir, este tipo de elasticidad se presenta cuando la variación del precio provoca un cambio proporcionalmente igual a las cantidades ofertadas del producto. Por lo tanto, se conoce cuando la elasticidad del precio de la oferta es igual a 1, ¿sí? Eso sería. ¿Listo, chicos? ¿Preguntas? Chicos, me quedé hablando solo. Listo, hasta ahí he entendido. Permítanme un momento, por favor. Agradezco que rápidamente me desarrollen este formulario, ¿vale? Porque se me olvidó.
siguiente formulario es el registro de asistencia, porfa. Ya se los compartí ahí en el chat. Por favor, lo diligencia. Y ustedes me dirán qué otras dudas o inquietudes tienen, por favor. Profe, pues yo tengo es con respecto a un punto que ya vimos. O sea, en el punto 3 también toca colocar una descripción de lo que sucedió, como una especie de análisis, o solo es graficar. ¿Cómo? Perdón que no te entendí bien. Discúlpame. Profe, que si en el punto 3 toca también colocar un análisis de la situación que se está presentando, o si solo es graficar. Pues yo los valoraría más, ¿sí? Así tengan un errorcito en una gráfica, una curva, yo lo valoraría más la interpretación, ¿sí? Pero pues en este caso yo tengo que ceñirme a lo que dice la guía que hizo nuestro director, y pues acá no habla de generar un análisis, ¿sí? Pero pues yo agradecería que pues y valoraría más que ustedes pues entonces digan qué pasa con el precio, porque claro, pues uno en teoría aquí dice, bueno, si ustedes colocan aquí situación inicial, situación, pues uno lo interpretaría, pero pues ya las agradecería si ustedes ¿qué? Eh, elaboran el análisis, ¿vale? Profe, yo quiero como aclarar otra vez e insistir con lo de elasticidad precio-demanda. Señor. Yo veo tres casos. La elasticidad puede estar entre 0 y 1 o puede estar mayor que 1. Si es mayor que 1, se supone que es elástica porque reacciona inmediatamente la demanda en el momento en que se mueve el precio. Si se mueve entre 0 y 1, es algo inelástico. Pero la opción de que fuera menor que 1, ¿cómo se...? No entiendo el concepto de qué. Sigue siendo inelástico, ¿sí? Por eso ustedes Sí. ven acá en el punto 5 que acá, en el caso precio-oferta, hablamos también de inelasticidad. ¿Por qué? Porque puede que la demanda reaccione de manera negativa reaccione de manera negativa al comportamiento de ese precio, ¿sí? Claro. O sea, todo lo que pase por debajo de 1, incluyendo el negativo, es porque es inelástico. Sí, pero recuerda, dependiendo de la elasticidad que estemos hablando, ¿vale? Para este caso sí que es elasticidad precio de la demanda. Lo que pasa es que yo en la parte conceptual yo nunca vi la opción de que la elasticidad precio-demanda, no la del punto 5, no vi la opción de que fuera negativa. Por eso es que a mí me tocaba voltear las restas, porque por ejemplo lo que se observa pues en el ejemplo inclusive que en el ejercicio es que aumentando los precios baja la demanda. Entonces yo nunca vi en los conceptos de que aumentara el precio y bajara y pasara lo contrario, pues que antes demandaran más. Entonces no sé si es que eso no tiene como razón de ser, porque obviamente al aumentar precio dentro de la ley de oferta-demanda no debería aumentar el consumo. Pues es que por eso te digo, hay que tener cuidado es con el con el bien, ¿sí? Sí, Con señor. el bien, porque es que todos los bienes no responden a lo mismo, ¿sí? Como te digo, por ejemplo, en una subasta podría aumentar el precio y aumentar la cantidad de oferentes, ¿sí? Entonces, son situaciones que dependiendo del bien, así mismo responde, ¿sí? Hay que tener en cuenta eso. ¿Alguna otra pregunta? ¿O todo está claro, chicos?
chicos. Profe, mil gracias por todas las aclaraciones. No, muchachos, para eso estamos y con el mayor gusto lo hacemos. ¿Listo? ¿Alguna otra duda, preguntas, muchachos? Espero que se lleven todos los punticos. Profe, muchas gracias. Ya acabé de llenar el registro de asistencia. Ah, eso, porfa, les agradezco el registro de asistencia, ¿vale? Listo, muchachos, no siendo más, espero que se haya aclarado ya las dudas y pues recuerden que tenemos hasta el viernes, entonces pendiente una última actividad y espero que obtengan todo el puntaje de esta fase, ¿listo? Un placer saludarlos, desearles que se encuentren muy bien, rodeados de su familia, afrontando de la mejor manera esta situación que no nos afecta solo a los colombianos, sino a nivel mundial. Un fuerte abrazo y me están contando, quedo pendiente. ¿Listo? Feliz noche, muchachos. Muchas gracias. Gracias, profe. Feliz noche.